con el señor Gonzalo García Núñez, candidato a la presidencia de la... Bueno, precandidato a la presidencia, ¿no? Por Unidad Democrática. Señor Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Hay un tema, como decíamos en la introducción, la izquierda ahora está un tanto preocupada. ¿Usted también siente esa misma preocupación? Le diré como el poeta, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. La Unidad Democrática es un conglomerado, un conjunto de organizaciones que van desde Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, los compañeros del Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista del Perú Patria Roja, votarán también los compañeros del Partido Socialista, Democracia Directa, Bloque Popular, Bloque Nacional Popular, entre algunas otras agrupaciones de carácter regional. Estamos en 29 de noviembre en una convocatoria electoral nacional en la cuales 7 precandidatos compiten por la representación de la izquierda peruana en esa contienda, donde cada ciudadano podrá votar con su DNI. Es un voto libre y abierto. Yo estoy participando con el número 9, que es el que me tocó en suerte en el sorteo, y efectivamente tenemos la pretensión de ocupar el espacio político del 16% de los peruanos que dicen ser de izquierda y del 31% que votamos por un programa democrático de la gran transformación en el año 2005-2006 y que esperamos repetir para este proceso electoral. Ahora, actualmente está por Únete, ¿no? Usted está participando por Únete como... Unidad Democrática, y dentro del bloque, por Únete, que es la coalición de 4 fuerzas principales, efectivamente. ¿Quiénes son estas? El Partido Comunista del Perú Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, a las cuales se acaba de agregar el Partido Socialista, que ha tenido la gentileza de informarme que su acuerdo nacional es respaldar mi candidatura. Así que dentro del bloque... Ahora, la pregunta tal vez es, Gonzalo García Núñez, ¿por qué quiere ser candidato a la presidencia de la República? ¿Qué propone a comparación de otras que también pues están como precandidatos y que este 29 de noviembre van a ser las elecciones internas? Claro, hay que explicar también lo que dice el poeta, viva la diferencia, porque esa es la que está en la esencia. Y nosotros proponemos un cambio de las reglas, comenzando por la Constitución que nos ha traído, ¿no es cierto?, la violencia, la inseguridad, el robo, el saqueo de los recursos del Estado, en fin, esto que hemos vivido los últimos 20 años en el régimen neoliberal, que yo creo resumiría en una sola palabra. Yo planteo que debe haber un nuevo acuerdo constituyente que nos permita a los peruanos vivir en paz entre nosotros y resolver los graves problemas que tenemos, sobre todo políticos. La reforma política es indispensable luego de la crisis de todos los poderes públicos. Segundo, un país productivo. Por ejemplo, en el caso de Puno, que yo conocí y visitado largamente, desde el régimen de engorde de los animales para poder beneficiar reses, eso debe ser tecnificado con un proceso productivo modernizado, pero también hay la minería, la explotación de recursos acuícolas, la explotación de los recursos naturales riquísimos que tiene la meseta y la vinculación especial con Bolivia y con los países de la región de surandina. Entonces, esto es un tema también central, un proyecto productivo, dejarse un país exportador de materias primas o un país que solamente lo visitan los turistas y que no tiene ningún valor agregado, añadido, ni construye ninguna posibilidad para los jóvenes del futuro. Una tercera cuestión central, en nuestra opinión, es una posición soberana e independiente en concierto de las naciones, de un régimen fuerte, descentralizado, con un sistema político abierto, con que no haya esta maldición del voto preferencial y que existan posibilidades de desarrollo político, sobre todo para las nuevas generaciones. Esto, entre otros temas complejos y variados, sobre los cuales el plan de gobierno que hemos aprobado, yo lo he suscrito íntegramente, no me aparto una coma de ese proyecto, pero creo que tengo un énfasis especial en una cuestión, que es la lucha contra la corrupción. Los casos de la Centralita, el ejemplo de Ancash, ¿no?, que es lamentable, el ejemplo de Oscorima en Ayacucho, que está preso, ¿no?, otros ejemplos en el país que indican que el cáncer de la corrupción avanza, el narcotráfico asociado a ese cáncer. Por eso hay que instalar las comisiones regionales de lucha contra la corrupción, bajar hasta nivel distrital, hacer esto una movilización ciudadana. El adversario principal, tal vez hasta ya no sea solamente político, sino creo que son los candidatos financiados por el narcotráfico, que tienen vinculaciones antiguas con
lo que es la violencia política, social, narcotráfico, caso de Montesinos, Fujimori, la dinastía, digamos, cruel que azotó el Perú en los 90. Bueno, son temas, señor Gonzalo García, que bien pudo haberlo puesto en marcha, ejecutado y por lo menos encaminado Ollanta Tazo, claro. Bueno, ahora presidente, pero usted fue en su momento, en su primera candidatura, candidato a vicepresidente, y usted fue pues el gran impulsador de la gran transformación. Pero, ¿cómo entender lo que usted planteó, no se ha hecho, y bueno, qué nos garantiza que, bueno, una eventual probable elección de Gonzalo García Núñez? Además Logumir, escucho como las mismas propuestas de Ollanta Humala, claro, en su gobierno que estaba, ¿no? Me causan gracia ustedes, porque imagínense la propuesta de Ollanta Humala desarrollada como presidente del Banco Central al secretario nacional del Partido Popular Cristiano, y por otro lado la economía administrada por el viceministro aprista. Primigeniamente, pues en campaña dijo todo eso, ¿no? O sea, entonces causa risa ver cómo pretenden que la gran transformación sea llevada a cabo por dos remeros que van en sentido contrario del curso de la historia. Pero en fin, esto evidentemente nosotros, es una gran decepción del pueblo peruano. Creo que este señor Humala equivocó el camino y está pagando las consecuencias de su error. Yo no participé, por supuesto, en el proyecto político del 2010 ni el 2011 con el señor Humala, porque ya había advertido esta situación, pero ahora creo que al llamado de las fuerzas democráticas populares, de progresistas, la gente de clase media, la gente de buena fe, los que no roban, los que no son rateros, todo esto permite ahora una convocatoria para ejercer realmente el gobierno desde una perspectiva popular. Ahora, hay un grueso sector de la población, y también en su momento líderes políticos que acompañaron a Ollanta Tazo, entre los que se encuentra usted, que... Yo no lo acompañé, discúlpame, solamente fui candidato a la primera vicepresidencia. No, pero lo ha acompañado pues en ese periodo. Yo lo he acompañado, señor, yo rompí con Humala en 2006, no tengo ninguna vinculación. Perfecto, usted considera que no lo ha acompañado. ¿Usted considera... Si lo ha acompañado estaría en otras circunstancias del país, seguramente. Claro, ¿usted considera de que Ollanta Tazo ha traicionado al Perú? Yo no creo que la calificación de traición al Perú, esto resuelva nada. Lo que es evidente es que los resultados de este gobierno son muy lejos, muy distantes de sus propuestas originales. Por eso el país entero no cree en este régimen político, no cree en la propuesta de señor Humala que hizo en su tiempo. Además, lo que él ha aplicado no tiene nada que ver con su programa, es un programa prestado, un guión prestado, con actores prestados. Todo es prestado. Pero esto salpica también pues a la izquierda, ¿no? Entró con una propuesta de izquierda, con un planteamiento que generó esperanzas. Aquí en Puno nada más la votación fue bastante absoluta contra o a favor de Ollanta Humala, pero al final fue todo... Y eso también actualmente salpica, ¿no? 48% recibió el proyecto de la gran transformación. Ahora, usted dice que este gobierno es de izquierda. Lamento decirle que, pues, desafortunadamente, todos los que están en el gobierno son entre funcionarios del Banco de Crédito y funcionarios de las principales financieras, el ASA, AFAEP y los sirvientes de estos proyectos. ¿Qué tiene que ver esto con la gran transformación? Nada. Claro. Por eso la gente se ha unido de nuevo, vuelve a la lucha, vuelve al combate. Hoy día estoy con la Federación de Construcción Civil, vamos a estar marchando por las calles, esperamos 100.000 manifestantes en todo el Perú por defensa de la paz y por un proyecto democrático, y en la noche estoy con el SUTEP. Claro. Ahora, ¿cómo se sacude de esto? Porque valgan verdades, hay directa implicancia. Izquierda, la mente Ollanta Humala y sus propuestas, y ahora viene otra izquierda, bueno, en este caso usted, con seguramente muy buenas intenciones y buena fe, pero como que hay cierta desconfianza de la ciudadanía. ¿Cómo harán para ganarse eso? La ciudadanía tiene todo el derecho a ser desconfiada. Yo creo que después de la propuesta de Alan García, el señor Kuczynski, la dinastía japonesa que quiere entronizarse en el Perú, tiene todo el derecho a ser desconfiada. Hay un señor que se declara cholo sagrado y al mismo tiempo quiere vivir en Las Casuarinas, que es el barrio más elegante de Lima. Evidentemente, ¿quién va a confiar en ese elenco estable de la política peruana? Por eso creo que esta propuesta democrática amplia desde la izquierda, que ha clarificado sus horizontes, que quiere un gobierno basado en la defensa del interés nacional, mover al país de un país tradicional a un país moderno, desarrollar los recursos fundamentales desde una perspectiva nacional, eso creo que sigue vigente. Ha votado por eso varias veces el Perú y creo que debemos ratificar ese curso de acción.
sin perjuicio de, también, como usted bien lo han señalado, superar las barreras de desconfianza, que son generalmente la división, la ceder ante el encono, la inquina, el intento siempre venenoso, la hiedra venenosa de la división. Entonces, claro, ahora que estamos unidos, creo que podremos ofrecer al país una propuesta convincente. Ahora, un grueso sector del país quiere cambio en la Constitución. ¿Usted qué cambios plantearía en ese marco? El primero de todos, para mí, el sustantivo es el de los recursos de la economía peruana. Yo creo que el capítulo económico. ¿Cuál sería esa propuesta? Por ejemplo, el 192 deberíamos poderlo hacer a la luz de un nuevo acuerdo constituyente. O sea, los recursos naturales deben ser explotados por los peruanos. Eso no quiere decir, por supuesto, que no convoquemos a tecnólogos o fuerzas especializadas de la explotación de los recursos para usar. Bueno, en estos momentos, digamos, los mineros informales o ilegales, como quieran llamarlo, en el caso de Puno, La Rinconada, ellos explotan los recursos. No, ellos no explotan los recursos, ellos están extrayendo y saqueando recursos por razones materiales, económicas, de desesperación económica. ¿Usted no se refiere a eso? No, yo creo que estoy hablando... ¿Cómo sería? A ver, en el caso, pongamos un ejemplo, a ver, ¿en qué? De Petroperú, que puede explotar, por ejemplo, los recursos del 192, el 64, hacer una gran refinería en Talara, desarrollar la industria petroquímica, utilizar el gas para beneficio de la petroquímica, el desarrollo de productos nuevos, utilizar los recursos de los fosfatos para hacer fertilizantes que abastezcan a todo el Perú, hacer finalmente autos, mototaxis, con lo que nos transportamos en curso. Industrializar el Perú. Quiere decir un proceso, científico con criterios de... Yo soy profesor hace 40 años en la Universidad de Ingeniería, sé del talento de los ingenieros, de mis estudiantes, y los veo todos los días, son capaces de hacer cosas estupendas. Me han lanzado un satélite el año pasado que está dando vueltas por los aires. Entonces, es posible que el Perú avance en el siglo XXI hacia el futuro. Ahí están la robótica, la informática, en fin, la automática y todas las ciencias nuevas que podemos aplicar perfectamente y desarrollar además nuestros talentos que son bien conocidos en materia matemática, ciencia básica, etcétera. Este país de jóvenes, de futuro, de empleo, de ingresos, es lo que debemos llevar a la realidad. Eso se llamó la gran transformación, que no lo hayan entendido algunos por razones ideológicas, políticas, en fin, cegados por algunos criterios de carácter partidista, pero creo que se va abriendo la necesidad de que todos comprendamos que juntos los peruanos podemos ir muy, pero muy lejos. Y ahí yo no encuentro enemigos, ni en la izquierda, ni por supuesto en fuerzas democráticas de centro que quieran colaborar con este proyecto, ¿no? Claro, lo que también tenemos que ver ahora es el contexto mundial. Los precios internacionales de los minerales están en descenso y eso va a seguir al parecer en el año 2016 y próximamente, y también tenemos que ver que esto es un ingreso que tiene el país, pues, ¿no?, de estos recursos que bien lo ha dicho, claro, que somos materia exportadores. ¿Cómo hará para el incremento del recaudo, ¿no?, nacional? Usted ve perfectamente, yo lo felicito, creo que ha advertido exactamente el problema que tenemos los peruanos, además cíclicamente. Nosotros ahora han bajado el precio del cobre a la cuarta parte de hace 5 años, los metales en general, zinc, plomo, sobre todo el oro, están por los suelos. Esto va a durar, esto no va a ser de 1 año o 2 años como la vez pasada del 2009, esto va a demorar por lo menos 4 o 5 años en levantar. Es justo entonces plantear de que ya no podemos seguir siendo exportadores de materias primas, cuyos precios dependen de coyunturas que no manejamos. Debemos entrar de frente, como lo hizo Corea del Sur, los países del Asia, ahora la República Popular China, desarrollando pues todas las capacidades hacia la industrialización, la modernización, la diversificación del aparato productivo. Es la oportunidad histórica, nos quedan pocos meses, pocos años para usarla, mientras todavía hay un ciclo de precios que, si bien ha descendido fuertemente, todavía hay un aire para poder pasar. Le doy un ejemplo muy sencillo: en lugar de botar cobre en piedras, nosotros, además del blister, deberíamos hacer pues cables. Deberíamos, la electricidad de su casa, donde usted enchufa, si usted abre el cable, va a encontrar el sello en medio de cobre. Entonces, esto es lo que necesitamos: producir cables y no producir piedras. En la industria de la transformación del hierro, usted el hierro lo convierte primero en arrabio, después en acero, y después lo va a convertir en chapas. Esas chapas sirven para hacer mototaxis, para hacer vehículos. Así los indios nos regalaron el tico, y seguramente los asiáticos nos están regalando otras marcas, lo cual demuestra que países que tenían mucho menor desarrollo que el Perú ya están saltando a la etapa de la industria. Claro.
Entonces, este es el proyecto, se trata le pedimos encarecidamente que se quede en línea, por favor. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando de estos temas. Volvemos. Claro. En conversación con uno de los precandidatos, en este caso a la presidencia, con Gonzalo García Núñez, precandidato presidencial que está por Unidad Democrática. Quería plantearle una pregunta. Hay algunos ya candidatos que se han autonominado, plantean la reducción del IGB, ¿no?, como una propuesta política, y nosotros vemos el contexto y de dónde van a sacar la plata, ¿no?, para la recaudación del fisco. Van a entrar en déficit, sabiendo que, como bien lo hemos detallado, referente a la caída de los precios internacionales de metales. ¿Qué opinión tiene en este contexto y cuál es la propuesta en ese sentido? Correcto. Es una tontería bajar el IGB. En momentos en que hay una reducción del ingreso de metales y explotación tradicional, aún más tonto, porque imagínese usted, si ya no pagan con la actual tasa, no sé por qué tendrían que pagar cuando le reducen la tasa, porque igual no van a pagar, o sea que por ahí no hay ninguna salida efectiva. Más bien lo que ha habido es una autorización de endeudamiento, que usted ha leído ayer seguramente en la ley de endeudamiento, en que embarcan al Perú nuevamente en el famoso ciclo de la deuda externa. Han emitido, claro, ¿no?, vuelve a endeudarse. Entonces el Perú, que no va a poder completar los ingresos, va a endeudarse en dólares además, y volvemos al ciclo de la deuda externa, y después vienen los ajustes, y después a morirse de hambre en todo el país. Esto tiene que terminar. Hay que hacer pagar a quien debe, que es el que más tiene. Hay que introducir la tributación patrimonial, que es horror. Dicen, ¿cómo es que van a tocar los intereses del gran capital? Eso les salen ronchas a un montón de gente. Pero en todos los países civilizados las tasas de impuesto a la renta son progresivas, y no es el revés como el Perú, donde la tasa alta, la gente que tiene mucha plata paga poco, y la gente que tiene poca plata, como usted y yo, en fin, los que trabajamos, no estamos sometidos a la violencia de la imposición regresiva. También hay temas como, por ejemplo, a mi bolsillo lo toca la AFP, me roba todos los meses, lleva la plata al exterior, la usa como le da la gana, y luego a pagar. ¿Quién va a pagar? El Estado, por supuesto, el que va a correr con la deuda, como es el caso de los fonavistas, donde hemos tenido que combatir durante años para lograr esta magra devolución. Entonces el Estado tiene dificultades que puede zanjar claramente si aplica una política tributaria que sea moderna, compatible con los cánones internacionales de tributación, y donde los grandes negociados se supriman. Estas cosas son los ahorros indispensables, y no meter la mano en el bolsillo de los que trabajan, sino los bolsillos que tienen utilidades, como es el caso del Perú, donde casi el 80% del ingreso adicional que se consigue en la producción va a los bolsillos del capital. Uno de los temas importantes es el de seguridad. Alan García ha dicho, ha pedido 12 meses para combatir la delincuencia. PPK dice, el tema es solucionable. Yo no creo en las Fuerzas Armadas, hay que potenciar a la Policía Nacional. ¿Usted cómo plantea desde el lado de la izquierda combatir la delincuencia, que es un tema que ya al Perú, por lo menos a la capital lo está ahogando, porque ya hay una inseguridad, antes, por ejemplo, era rarísimo que a una autoridad, a un político lo salten, y ahora es normal, van en la esquina, te atracan, te meten bala y no pasó nada. Y no pasa nada. Mira, hay realmente unos políticos que son unos sinvergüenzas. ¿Usted imagina? La fiscalía pesca a un ladrón o un delincuente, lo mete al Poder Judicial, los sancionan, los sentencian, lo meten a la cárcel. Llega un presidente que dice, muy bien, por $1,000 el año usted sale a la calle. Entonces tiene 15 años, $15,000. Y aplica una política que en Perú se ha llamado los narcoindultos. ¿Cuántos han ido a la calle? 5.638 superdelincuentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer seguridad si tenemos ese tipo de conductas desde el más alto nivel de la decisión pública? Luego conmutan las penas. Le dieron 15 años por un crimen. No, usted paga por su cuota y termina con beneficios tributarios en la calle.
Y esos delincuentes, esos caíts de la droga, en fin, toda esta gente que está en la cárcel, sale a las calles a asolar, extorsionar, asaltar, y sí. Y luego en la televisión salen todos estos crímenes y la gente grita seguridad ciudadana. Y el señor que ha firmado todo ello es el campeón de la seguridad ciudadana. Por favor, ya ese nivel de burla, escarnio a la gente tiene que terminar. Segundo, no podemos hacer un gobierno con seguridad ciudadana si 7 ministros de seguridad ciudadana, que son del interior, 4 años, 7 ministros. Cada 3 meses cambian de ministro, cambia la política. Y finalmente un tema central es la cabeza de los policías. Ahí hay que invertir más que alarmas, carros y estas cosas que lo vemos ahora, que sí son útiles sin duda, pero lo mejor sería invertir en que el sueldo del policía... Pero bueno, señor Gonzalo, permítame, yo voy a discrepar un poco con usted, pero la delincuencia no solamente se combate dándole más sueldo a los policías, sino también la delincuencia es un tema conductual, es un tema individual de personas. ¿Y cómo vamos a atacar ahí? Ahí tenemos que también atacar, ahí está la delincuencia. Además es un tema social, ¿no? Claro. Ahí lo vamos a atacar, mire. Acaba de haber un robo de 300.000 soles en el bypass. Claro, ayer a la 1 de la tarde. ¿Ya? ¿Quién estaba en la puerta del banco cuidando el banco? Estaba un señor que es policía, que trabaja su día libre y le pagan por su día libre. ¿Y cuál es la presunción de quién dateó a ese señor que salía con 300.000 soles del bolsillo y que luego le asaltaron a las 20 cuadras de él? Entonces hay problema pues de fondo. Si usted no le da de comer al señor policía va a encontrar mecanismos para comer por su propia cuenta. Entonces esto tiene que resolverse. Y luego atacar la cabeza, quiere decir instalar capacitación, selección, nombramiento, evaluación, ratificación, procesos disciplinarios como un sistema para la reforma policial. Finalmente requiere también fuerza, quiere decir, por la fuerza pues hay 2 tipos de fuerzas, la represiva y hay la que prevé, anticipa lo que puede ser una circunstancia como la que estamos conversando. Esa prevención es un trabajo que hacen los que investigan los delitos, los crímenes. Entonces, se requiere que el equipo de investigación de la policía se multiplique por 3, más que el represivo, porque el represivo es llorar sobre leche derramada. Claro. Ahora, de alguna otra manera, esto también nos lleva a pensar, decir, bueno, ya, la policía hace su trabajo, en muchos casos lo ha hecho a presión de los medios de comunicación, lo ha hecho de manera correcta. Ya, no vamos a negarlo, en caso de Gerardo López y otros casos. En caso de otros casos emblemáticos. Centralita, Belaúnde del Ocio. Claro, ha hecho su trabajo. Pero ¿qué pasa en el Poder Judicial? ¿Cómo mejorar? Usted ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y a su frente, en el proceso de evaluación y ratificación, ha pasado magistrados cuestionados. Y yo entiendo que se ha hecho un esfuerzo, entiendo también desde su papel por mejorar y tener una calidad de jueces, pero no ha cambiado. Las cosas han empeorado, señor Gonzalo García Núñez. Vamos a examinar su acerca. ¿Usted conoce quién era el fiscal de la Nación? El señor Peláez. Señor Rojas, el señor Ramos Heredia. Perdón. Señor Ramos Heredia, bien. ¿Y usted sabe quién presidió el proceso disciplinario del señor Ramos Heredia? Modesto Pechito. ¿Y dónde está el señor Ramos Heredia? Está en su casa, en su domicilio, ¿no? Sancionado por las razones que estaban en la resolución y la resolución del Pleno del Consejo. El señor que era el intelectual, que es además el intelectual orgánico del Grupo Orellana, el jefe del aparato legal, era un vocal de la Corte Suprema. ¿Quién lo destituyó? Pechito, ingeniero Gonzalo García, que no le tembló la mano para liquidar ese tipo de conductas de los señores. Y vamos a Puno. Hay unas señoras que se dedicaron a tomar vinito en la plaza pública, ahí cerca de la radio donde usted está. Claro, los fiscales y los fiscales. Así es, y tuvimos que, sin dudar, aplicarle las normas, que es que nadie se pone a tomar en la calle con una autoridad pública. Yo le puedo contar el caso, ¿no es cierto?, de cerca de 2.000 funcionarios judiciales que han sido sancionados en mi época. Así que eso no me tembló la mano, ni me asusté de que me atacaran, ni me hicieran campañitas en el diario A o B,
¿no? Para tratar de destruir mi credibilidad y buscar que impedir que se aplique la justicia. Eso es lo que se necesita. Esta mano fuerte, enérgica, brava, que no entre pues en contemplaciones con este tipo de conductas, ¿no es cierto? Pero bueno, la mano a meter tendríamos que tener unos 10, tendríamos que tener 10 Gonzalos García, no, mucho más. No sé si 10, pero yo creo que eso es lo que prometemos. La conducta del jefe de Estado es una conducta ejemplar. Si el jefe de Estado es como el señor Pepe Mojica, que entró en Uruguay con su Volkswagen y salió con su Volkswagen, entonces yo le puedo decir que entré con mi carrito del 87, que está en perfecto estado, como soy ingeniero, y he terminado mi gestión con mi mismo carro, mismo departamento y también con mi misma Así es, señora. sinceridad es lo que se cree. Ahora, ya para cerrar esta entrevista, haz la invocación para estas elecciones, del 29 son las elecciones internas, ¿no? 29 de noviembre a nivel nacional. A ver, ¿cómo van a votar por usted? ¿Tiene algún símbolo? Un poco para llegar a los oyentes. Mi símbolo es como el número 9, como los goleadores de los equipos. Yo voy a entrar como Unidad Democrática, UD-9. Usted se acerca a la mesa que será publicada en la página web, está publicada en www.unidaddemocratica.pe, y ahí encuentra su mesa, va el lugar, imagino sea en una de las plazas de Puno, y deposita su voto, se firma igual que cualquier proceso de votación, lo único que le piden es el DNI. Vota y luego hay un programa de computadoras que hace el control y hace también la contabilización de los votos. Tendremos, espero, a las 9 de la noche el resultado, por eso yo invito a que marquen por el 9, que es la expresión de esta corriente democrática, de únete dentro de Unidad Democrática, para que la izquierda peruana tenga una representación que esté acorde con los tiempos, con un gobierno eficaz, moderno, y que resuelve el problema de la descentralización con sentido estratégico y sobre todo histórico para las regiones del Perú, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias y el mejor de los éxitos, señor Gonzalo García. Me gustaría más bien que en adelante tenerlo a Puno y que también es bueno que los candidatos recojan de in situ los problemas que hay en las regiones, y también no solamente que llegar a Juliaca a Puno, también hay que llegar a las zonas altas, ahí donde viven nuestros hermanos. También he estado, y no se preocupe, yo he trabajado en Puno muchos años haciendo trabajo de desarrollo rural. Ah, mire, caramba. Sí. Entonces su corazón también está con Puno su corazón. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Ojalá tenerlo pronto aquí en los estudios de Pachamama Radio. Muchas gracias.